Askurki pantakanitaki. Mauro yatichiri. Askiri kipanaya tichiri. Dik takin askurki pan kayantañani. Chaja, y acá sufijo era kunjañani. Acá sufijo sa como yatao. Nominal interrogativo. Esto ya conocen. ¿No? Hemos dicho, este sufijo es para hacer preguntas y se utiliza con los pronombres interrogativos, ¿no? Los pronombres interrogativos en castellano son el qué, quién, dónde. En aymara, kuna, kiti, cauca, ¿no? Entonces, solamente con pronombres interrogativos. Por ejemplo, kuna, ¿no ve? Kuna. Kunasa, ¿no ve? Pregunta, ¿no ve? Entonces, ¿qué es? ¿No ve? Ya. Kitisa, ¿no ve? Kitty. ¿No? Aumentamos el sa, kitisa, ¿no ve? Entonces, esto es, ¿quién es? ¿No ve? Pregunta. Aupa, ¿no? Aupasa, ¿no ve? Pregunta. Pregunta. Entonces, esto es, ¿cuánto es? ¿No ve? Entonces, este sa, este sufijo sa, es interrogativo. Sirve para conjugar o para hacer que se vuelvan preguntas, pero solamente con pronombres interrogativos. Ya no con cualquier otra palabra. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien. Ahora otro. Igual el sufijo sa. Esto igual conocemos, ¿no? Este sufijo sa es igual nominal y es posesivo de cuarta persona, ¿no? ¿No ve? Entonces decimos, por ejemplo, desde Jamapaz sa, ¿no ve? Entonces decimos ta, ta, sa. ¿Qué estoy diciendo? Nuestro papá. Padre, ¿no? No, nuestro papá, ¿no? ¿Sí? Utasa, ¿qué estoy diciendo? Nuestra casa. Listo, ¿no ve? Se ha recordado, ¿no ve? Este es el sufijo posesivo de cuarta persona. ¿Ya? El sa. ¿Ya? Está claro, ¿no ve? Esto, ¿no ve? Que ya sabemos, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro? Quizá. Igual. Otro, sufijo sa igual. Este sufijo sa es igual nominal y se conoce como agregador. Agregador. El ejemplo típico, a ver si encontramos otro más, es el Cori. ¿Qué es Cori? Oro. 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 Corisa. Colque. ¿Qué es colque? Plata. Plata. Colquesa. Dinero. Utjatanawa. Utjatanawa.
¿Qué estoy diciendo? Oro y plata Oro, había habido. plata. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, cuando narramos un cuento, ¿no ve? Urakis utjatanawa, ¿no? ¿Qué decimos? A ver, no sé, Uyuanakas, ¿no? Arsurita inawa, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, Mira, Urakisa utjatainawa, Uyuanakasa arsuritainawa, no sé, Polyunakas, ¿no? Polyunakas sutinitainawa. ¿No ve? Para narrar cuentos, historias, ¿no ve? Aquí sa. Muy buena casa. Aquí puedo ser con edición vocálica, pero ese sa es, ¿ya? Urakis, ¿no ve? ¿Ya? Urakis, Katainawa. Uybanakas, Arsuritainawa. Oyunakas, Sutinitainawa. ¿No ve? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? A ver, ustedes pongan un ejemplito a su traducción, ¿no? Urakis, Katainawa. Hasta terreno o terreno había habido, ¿no? Uy, buena casa suitana. Los animales habían sabido hablar. Hoy una casa sutinitena. Los cerros habían tenido nombre, ¿no? A ver, un ejemplo ustedes. A ver, ¿quién se anima? Zapakis muyutainawa. Ok. Zapakis Yutainawa. Muy bien, aquí está el sa. Zapakisa Muyutainawa, ¿no? Aunque solito había dado vueltas, ¿no? Listo, a ver, ¿alguien más se anima? Anunakas, Oqina casa Tatjatanawa. Hachiri Tainawa. ¿Yatichiri? Ya. A ver, está bien. Primero, Anunakas. ¿Qué? Tatjatanawa yatichiri. Ah, Tat, Hatainawa. Hasta los perros habían ladrado. Ya, muy bien. El otro, ¿cuál era? Choqena casa Hachiri Tainawa. As, Chiritainawa. Ya, muy bien. El equipo Neo. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó clarísimo? ¿Ya? Walik. ¿Cómo apeniña? Chajam, igual, sufijo sa, este sufijo igual es nominal, pero en este caso es localizador. Mm, ejemplos típicos. Maya, ¿qué es Maya? Uno. Uno, muy bien. Ahora si yo digo edición vocálica, Maisa, ¿qué estoy diciendo? Al otro lado. Ok, Maisa, un lado, digamos, ¿no? Un lado, ¿sí? Cualquier lado, un lado. Maíz. Uca, ¿qué es Uca? Eso. Eso, Eso, ahora yo pongo Uxa, ¿qué estoy diciendo? ese lado. Ese lado. Muy bien. A ver, sigamos con pronombres demostrativos. Acá, ¿qué es acá? Esto. Esto, si yo pongo axa, Este lado. este lado. Lado. Muy bien. A ver, otros ejemplos ustedes. A ver, Kunaspas.
A ver, un ejemplo. Con Kaya también, ¿no? Kaya, de Kaisa, ¿eh? Kaisa, ¿a qué lado más o menos? ¿A qué lado? A ver, Kunampis. Kaisa. Yakasti. Yakayakam. ¿No hay otro ejemplo? A ver, Taktapham, Taktapham. Con Kuri también, ¿no ve? Kursa, ¿qué sería? Al otro lado, ¿no? ¿No? ¿Nadie, nadie? De laca puede ser. De laca. Ya, Laca, ¿qué quieres? Laxa. La casa. Ah, ya, pero sí es posesivo, ¿no ve? Sí. Nuestra boca, Diente. No se boca, ¿no? ¿sí? ¿Sería? Con nuestro diente. Ya, pero eso es posesivo, el primerito que hemos visto. Mm. ¿Dónde está? Esto es nominal posesivo, cuarta persona. La casa, nuestro diente. Esto tiene que ver con localizaciones, ¿ya? Es un localizador, ¿ya? Estamos hablando en este momento de lugares. ¿Ve? Está señalando lugares, ¿no? Creo que no hay, ¿no? ¿Alguien encuentra? Se puede hacer de forma conjugada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, em, Utauk, Utauksa. ¿Han escuchado alguna vez? No. Utauksa va a ser más o menos por donde la casa. Ya, así conjugado van a encontrar varios. ¿Ya? Este también es un sufijo verbal localizador. ¿Ya? ¿Nadie encuentra ningún ejemplo? Ya te diré, podría ser tal vez Muyusa. Ah, ok, muy usa. Ah, muy usa va a ser. A la vuelta podría ser. O con- Esto va a ser, agregador va a ser. Eso, muy usa. Como zapaquiza, ¿no? Esto va a ser muy usa. Dando vueltas. Vale, muy usado cata, ¿no? O sea, dando muchas vueltas he encontrado, ¿no? Entonces, está refiriendo a esto, ¿ya? Usado sarta, no sé. Alaya. Alaya sería. Alayasa, Mm. Alaisa. Ah, sí, puede ser. Ese es localizador. Alaya, ¿no? Alaisa, ¿sí? Ah, ajá. Alaisa. Arriba, ¿no? Por Arriba, arriba. arriba. Por Ah, arriba, por arriba. por arriba. Alaisa. Ainacha también, ¿no? Ainacha es igual lugar, ¿no? Mm. Ainacha también va a ser, ¿no? Por abajo. Alas pacha. Alajpacha, alajpacha, Sa. Alas pachasa. ¿No? alajpacha. A ver. Alajpacha es el cielo, ¿ya? Ajá. Es el cielo.
Alapacha. ¿Ya? Entonces podría ser por el cielo. ¿No? Kurang bisa. Balik ke kaya, amo isi kaya, hanicha. Waliki hani maiha maiha kiti. Kau kan pejas kulit ke maiha maiha. Kuya ka Vilma. Yatichiri, ¿puedes subir un poquito para arriba, por favor? Balik. Ya, Vilma. Kuya kawil mahalaya. El casco, Vilma. Eso es el sufijo nominal localizador. Hanat, ¿quedó claro? Hisa yatichiri, yus bajarpa. Ya. Suma ura algilata. Kuya kawil makaukaros chakta. Akan kiwa akan arikin marcar akan kastua. Walik na altupat margang tu altupata. Bolivia. Arun pas makunyakan. Suteha Ruben Condori. Waliki. Nayah Vilma. Kamsatawa. Waliki kuya kawil ma. Entas nyani wa. Ilata yati chire wali sumi yati chisto. Hisa. Walja. Ya, waliki. Hichaham, acá sufijo nominal. Esto es ahora opcional. También se conoce como subordinador. ¿Ya? Subordinador. Ejemplo, Ñanchawin. Yatiña, ¿qué es yatiña? Saber. Exactamente, ¿no? Es saber. ¿Ya? Ahora voy a quitar el infinitivo, yati, ¿no? Yatizawa. ¿Qué estoy diciendo? Sabiendo. Exactamente, sabiendo. Por ejemplo, yo aquí podría conjugar, ¿no? Yatizawa arzuña. ¿Qué estoy Es. diciendo? Sabiendo, hay que Hay que hablar. hablar. Eso, ¿no? Entonces yo puedo conjugar, más o menos así, para esto sirve esto, ¿no? Yatizao arzuña, ¿no? Sabiendo hay que hablar. A ver, ya, a ver, munaña, ¿qué es munaña? Querer, ¿no? Munasawa, ¿eh? Munasawa, voy a decir alaciña. ¿Qué estoy diciendo? Queriendo. Queriendo hay que comprar. Hay que comprar. Queriendo hay que comprar. Ahora, podría conjugar sin complementos, ¿no? Se entendería igual esto. ¿Sí? Se entendería. Hakasawa. ¿Perdón? Hakasawa. Ok. Hakasawa. Hakasawa tokoña. Ya tocoña. Listo. Viviendo. Hay que bailar. Hay que bailar. Eso. Muy bien. Listo, ¿no? A ver, ya casi con unas pasa. Sarkasawa, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? A ver, sin complemento. A ver, ¿qué estoy diciendo? Sarkasawa. Caminando, Yendo. ¿no? O yendo, ¿no? Yendo, ¿no? Sarcasa, yendo. Y aquí podría complementar igual, ¿no? Pero ahí no, yendo. Sarcasa. En este caso, sarkasawa. Bien. Listo. A ver, ya casi.
Yati Chiri, ¿puede bajar un poquito, por favor? Sí, sí, sí. Ahí está. Yuspagara. Aquí, Rosa. A ver, con un pispas. Tapas más ti. Tapam, tapam. Ikisawa. Ah, ok. Ekisawa. Ekisawa durmiendo, ¿no ve? A ver, esto cómo Samkasi. jugaremos. A ver, Sam Casiña. Sí, ¿Qué estamos diciendo? Durmiendo. hay Hay que que soñar. soñar, no soñar, ¿no? Sam Casiña. En este caso, este sí ya significa es personal, ¿no? Creo que no hemos visto. Recién vamos a ver. Hoy hemos visto. Ahorita vamos a ver. ¿No? Entonces, soñarse más o menos significa, ¿ya? Durmiendo Soñar. hay que soñarse. Ya, es personal esto. Este se conoce como recíproco, se conoce este sí. ¿Ya? Recíproco reflexivo, así es. ¿No? Por ejemplo, apaña, ¿no? Apaciña. Apaña es llevar. Apaciña, es llevarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, soñarse, más o menos, ¿ya? Wainakasawa. Ok. Wainakasawa. Huayna, Casawa. Huayna, Casawa. Anatanya. Anataña. Anataña. Morocco. Morocco. Pelota, ¿es? Ah, Wainakasawa, pelota, a veces dicen pecota, ¿no? Pecota, Pejota. Anatanya. anataño, ¿ya? Ah, Entonces, estando joven, hay que jugar jugar, balón. Balón. fútbol, Pelota. balón, digamos. Listo, Ya. al equipo, ¿no? Ahí está ese sufijo, sa, ¿ya? Y acá, kitis, kitich, kitich, hanit, kitis. Yatichiri, awati sawa kirkiña. Ok, aguati, sao, quirquiña, quirquiña. ¿Qué es quirquiña? Moverse, ¿no? ¿Ya? Es diferente entre tocoña y quirquiña, ¿no? Tocoña es cuando bailamos, ¿no ve? Con energía, uy, nos movemos, saltamos, ¿no? Eso es tocoña. Ahora, quirquiña es ahí moverse ahí nomás, ¿no? Sin mover los pies, digamos, ¿no? Pero nos estamos moviendo. Nos gusta la música, digamos, ¿no? Generalmente eso hacen, ¿no? Nos gusta la música y ahí nos movemos, ¿no? Ahí, pero no estamos bailando. Ese es quirquiña, ¿no? Aguatiza viene de aguatiña, ¿no ve? Que es pastorear, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, pastoreando, pasteando, hay que moverse más o menos, ¿no? Pero en ese sentido de quirquiña, ¿no? ¿Ya? A ver, ya cambia, a ver. Sataña, ¿qué es sataña? Sembrar. Sembrar, ¿no? Escrito en infinitivo, sata, sawa, ¿qué podría decir? Sembrando, Satasawa. 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 ya, ay, no. ¿Es sembradío o nuestro sembradío? No. Ya, podría significar, por ejemplo, como el pronombre posesivo, pero en este caso no estamos hablando de ese posesivo. Por ejemplo, si yo digo satasawa, podría también significar como el posesivo, ¿no ve? Nuestro sembradío, ¿no ve? Nuestro. En este caso no quiero que signifique eso. Según el contexto, satasawa, no sé, jailiña.
¿Qué estoy diciendo? Sembrando hay que cantar. Exactamente. Entonces, ¿se han dado cuenta, por ejemplo, con lo que ha dicho la compañera? Va a depender siempre mucho del contexto, ¿ya? Porque de estos, ¿cuántos hemos visto? Esto es el quinto, ¿no? ¿Sí? Hemos visto varios SAS, ¿no ven? Aquí esto era sa, esto era localizador, este sa era agregador, esto era posesivo, esto era interrogativo. 1, 2, 3, 4. Este es el 5 que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, tiene variantes, ¿no? Entonces, va a depender del contexto y también con las palabras que se esté conjugando. ¿Ya? A ver, mayampi. Con ampis pasa. Wah, wahcha, ¿Ya? Wah, wahcha. wahchasawa, ¿Ya? Wahchazo. ¿Ya? Siendo huérfano, ¿no? huérfano. Huérfano. Wahchazo, siendo huérfano. Muy bien. Una vez pasa. Ya casting. A ver, maitam, maitam. Uiwa, Ok, Uiwasawa. Esto sería igualito que siendo. Sata, ¿no? Satasa, Uiwasawa. Por ejemplo, si digo Uiwasawa es nuestro animal, ¿no? Ah, sí, sata. Sí, pero también, ¿no? Uiwasawa, em, no sé, siendo animal, Con digamos, las ¿no? lurañas. Ya, ya. Siendo animal, hay que hacer lo que sea, digamos, ¿no? Con las lorraine, ¿no? Tiene doble significado esto, ¿no? Depende, y es igualito exactamente que esto, ¿no? ¿Ya? Sata, Entonces, sí. esto va a depender mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, ahí está un rebaño, ¿no? Entonces, si yo digo, Iwasawa, estoy refiriendo a que es Sí, sí, nuestro sí. animal, es nuestro ganado, ¿lo ven? Listo, ahí está, clarísimo. Pero no sé, estoy narrando un cuento, ¿no? Generalmente los cuentos son de animales, ¿no? Se convierten en personas, ¿no? Entonces, Uywasawa, ¿no? Uywasawa, Hakir Tukusa, Taukuka, Sarataina, ¿no? Entonces, Uywasawa, ¿no? Entonces, siendo animal, se había convertido en joven y había ido donde la cholita, digamos, ¿no? ¿Eh? Eso, Con las ¿eh? Conturi, ¿no? Eso, ¿no? El cancacontore, ¿no? O el zorro, ¿no? Antuño. Amaqueja, Uywasawa, Wainaro, Tukutaina, ¿no? Entonces, siendo animal, se Ja- había convertido en persona, ¿no? Listo, ¿no? Queda claro la diferencia, ¿no? Wali Hanatanich, sumakanawa. Walik, a ver, Bill, Hanatanich, maija. Kanata yatichiri, kana. Walik. Maija, maija. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Waliki uyatichiri. Ya, Walikiu Doris. Ese es el sufijo sa, ¿ya? Ahora, seguimos. Hay una más. Sufijo sa. Este sufijo es igual verbal, pero es aproximador. Aproximador. Ejemplo. em,
Este es el típico. Hachaña. ¿Qué es hachaña? Llorar. 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 Ahora le quita el año. Hach queda, ¿no? Hach. A. Sisa. ¿Qué estoy diciendo? Llorando. Llorando. Hach asisa. Ahí está. ¿Qué podría conjugar con esto? A ver. Hach asisawa. A ver, voy a poner. Sarge. Así fue. Sarge. Llorando se fue, ¿no? Se fue. Llorando se fue. Hay una canción de los Carcas. Llorando se fue. ¿No? Ah, está sí, Sarge. Puede. Ah, Ahí, ya Walik. casi unas para saber. La arcasisao. Desde ir. Ya, la Arcasawa. La Arcasawa Sarnak, digamos. ¿Qué estoy diciendo? Riendo andando, ¿eh? La Arcasawa Sarnak. La Arcasawa Sarge, no sé, pues, ¿no? Sarge también vamos a poner. La Arcasawa riendo se fue, ¿no? A ver, con un pispas. Toqtasisa. Ok. Tok. Sisao. Sisao. Ikgedia. Ya. Bailando. Se ha dormido. ¿Ya? Ahí está. Ese es ese sa, ¿ya? Entonces, un verbal aproximador. ¿Vale, Kit? Hanat, Hanit, Mancasisao. ok. Mancasisao. Man, asisao. Euge. Geuge, ¿ya? Comiendo. Se ha muerto. ¿Ya? Man, asisao, geuge. Haichasisao. ¿Ya? Hai, asisao. Euge sería también, ¿no? Ya, Euge. geuge, ya. Atorándose, ¿no? ¿Cómo se dice? Atorarse, ¿no? Naturales. Atorando, atorándose. Pero, atorándose se ha muerto, ¿no? Olik, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Kanao, kanao. Kanaskio. Olik. Muy bien. Ya karak, ya. Tu están sufijo sa. Sohta acá está otro. 6 variantes del sufijo sa hemos visto, ¿ya? Ahora el sufijo sa, ya. Sufijo saya. Este sufijo también es verbal. Significa o es un agregador. Agregador. Ejemplo, ahí voy a poner, saraña. ¿Qué es saraña?
Ir. Ir. Ir, ¿no ve? Ahora conjugo un poco. Saram. Saya. ¿Qué estoy diciendo? Andate Anda pues. pues. Anda Anda pues. pues. Anda pues, ¿no? Saram saya, anda pues, ¿no? O anda pues, ¿no? No sé. Depende del contexto, ¿no? Va a variar tan. Otro, por ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Lleva, Llevar, ¿no ve? Apam saya. ¿Qué estoy diciendo? lleva pues. Lleva pues. Lleva pues, ¿no? ¿Qué es honey? No, No. Honey saya. ¿Qué estoy diciendo? no pues. No pues, más o menos, ¿no? Honey saya, no pues, ¿no? Ahora aquí yo podría conjugar con otros complementos, ¿no? Por ejemplo, este honey, podría decir yo. Honey saya, sarcam. ¿Qué estoy diciendo? No vayas. Mejor no vayas, ¿no? Algo así, ¿no ve? Tal vez la interpretación puede ser diferente, ¿no? Honey saya, sarcam. Mejor no vayas. ¿Eh? A ver, otros ejemplos. Por ejemplo, si yo digo saraña, que es venir, jutaña también es venir, jutaña, por ejemplo. Jutaña, venir, ¿no? Jutam saya. ¿Qué estoy diciendo? Si quieres, ven, ¿no? ¿Qué más? A ver, yakao ñancha winak taktap cham. Taktap ham haniki pam, taktap ham, sartasi pam. Yatichiri tokom saya. Ok. Tokom saya. ¿Qué estoy diciendo? Si quieres bailar. Ok. Si quieres bailar, ¿no? Este M que están viendo en todos, eso es el imperativo ma de frases de orden, ¿se acuerdan? Eso es, ¿ya? A ver, ya kauñan chawin. Ya kam. Sarham saya. Ok, sarham saya. Si Humatao. quieres. Ok, a ver. Humatao. Si puedes, andate, ¿no? O si quieres, andate, ¿no? Andate. Depende de vos, ¿no? Depende de vos. Listo. Si quieres, andate. Depende de vos. Sarham saya. Humatao. Listo. Kunampis, a ver. Kunampis. Anatam saya. Con anataña Ok. yatichiri. Anataña, correcto. Imperativo, anatam saya. ¿Qué estoy diciendo? Si quieres, juega, ¿no? Anatam sayas. Si quieres, juega. O juega, no sé. Algo así. Mankam saya. Ok. Mankam saya. ¿Qué estoy diciendo? Si quieres, entra. Si quieres comer. Quieres, come, ¿no? Ah, Manca, comida. amaña.
Sí. Lo había visto como la T. Ah, manta. Mm. Si quieres, mantam saya. También, ¿no? Mantam saya. ¿Quieres entrar, no? Si quieres entrar. Yakastin. Yaka. Nuwam saya. Nuam saya. Umatawa. Matawa. Si quieres, pega. Depende de vos. Listo. Yati ciri ¿Ah? macam saya, Ya. Umatawa. Macam saya matawa. ¿Ya? Si quieres, embriagate, ¿no? Si quieres, toma, ¿no? Depende de vos. Listo. Oliquit, ¿quedó claro? His acusado ya. Isa. Ane maiha hacha. Ya. Wali kejo. Walik. Ya. Kamaitam, picha. Más sufijo moñoño. Sufijo sí. Rincras, ¿no? Este sufijo es igual verbal y es recíproco. Recíproco reflexivo, así es. Reflexivo. Y este significa, por ejemplo, que decía, ¿no? Apaña. ¿Qué es apañam? Llevar. 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 Ahora, si yo pongo aquí antes del infinitivo apaciña, ¿qué estoy diciendo? Llevarse. Llevarse, muy bien, ¿no? Apaciña, por ejemplo, no sé, vamos a viajar, todos se van a llevar sus insumos de limpieza, digamos. Apaciphatao, ¿no? Apací, ese sí. ¿Eh? A ver, otro, a ver, Alasinya. alaciña, muy bien, alaciña. Este sí, ¿no? De alaña, ¿no? Alaciña, esto es comprarse. Comprarse. Alaciña. Mancasiña. Ok, mancasiña. Comerse, ¿no ve? Ujú. Ya, pero no en el sentido de que agarro mi mano y me lo como, no, sino agarro mi comida y me estoy comiendo solito, digamos, ¿no? Comerse, ¿no? Mancasiña. Nuwasinya. Nuaciña, nuaciña. ¿Sí? Pelearse. Listo. Homasinya. Homasinya. Jomaciña Aljaciña. también. Aljaciña. Jomaciña. ¿Ya? Jomaciña, esto es abrazarse, ¿no? Puede subir un Una poquito. siña, Aljaciña. Yatichiri. Aljaciña, me han dicho, ¿no? Aljaciña. Esto es venderse, ¿no? Hampatisinya. Ampaticiña, ahorita vamos a hacer. Ah, que suba más arriba, aquí, ahí. Ya, Tishiri, gracias. Ya. A ver, ¿qué ejemplos más me han dicho? Ampaticiña. Ampaticiña. No sé, ustedes ya van a poner sus traducciones, ¿ya? Luraciña. Una siña. Ya, monaciña. Quererse, ¿no ven? Listo. Unambis. Ayasiña. Luraciña. Perdón, a ver, uno primero. Luraciña. Ayasiña. Ayasiña. ¿Qué sería ayasiña? Alzarse. Ayaña es llevar, digamos, un palo, digamos, es ayaña, ¿no? Ah, Ahora, ayasiña es lo mismo, ¿no? Solamente que esto es recíproco. Entonces, yo solito me lo llevo, así más o menos, ¿no? No sé, por ejemplo, una picota es un palo, ¿no ven? Eso sería ayaña, ¿no? Yo llevo en mi hombro, ¿no? La picota. Ayasquiwa, ¿no? Ahí es ayaña. O la escoba, digamos, ¿no? Ayaña. ¿Ya? Entonces, ayasiña es llevarse, más o menos, ¿ya? Otro.
Lurasiña me han dicho, ¿no? Lurasiña. Lurasiña es hacerse. ¿Ya? Luraña es hacer, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy haciendo mi casa, ¿no? Solito me estoy haciendo, ¿no? Entonces, zapakeo lurasiski, ¿no? Solito se está haciendo. Recíproco. ¿Ya? Kunampis. Payasiña. Ok. Payasiña. Esto es cocinarse. Ya. Ischukisiña. ¿Verdad? Ischukisiña. Ok. Chukisiña. Chukisiña. Escucharse. ¿Ya? Kunampispas. Taquisiña. Ya, taquisiña. Patearse. Ahora, por ejemplo, taquisiña, nuasiña, jampaticiña, comasiña, no es propio, ¿no ve? Por ejemplo, taquisiña, ¿no? Yo me podría patear yo solito, creo que no, ¿no ve? Entonces me estoy pateando con alguien, ¿no? Taquisiña, ¿no ve? Con alguien. Me estoy pateando, agarrando a patadas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, comasiña, ¿no? Me estoy abrazando con alguien. Chachawur. Chachawarmi, digamos, ya. Comasiña. ¿No ve? Entonces, hay algunos que son recíprocos, pero con otra persona más, ¿no? Incluye una tercera persona, una segunda persona, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí, parece chistoso si traducimos al castellano, ¿no? Por ejemplo, payasiña, cocinarse, ¿no? ¿Ya? Pero no refiere a que nos vamos a cocinar nosotros, ¿no? Nuestros dedos, listo, no sopa de dedo, no se refiere a eso, ¿no? Cocinarse significa que nosotros mismos nos estamos preparando la comida. Eso, entonces hay que interpretar de esa forma esto, ¿ya? Tal vez hemos hecho traducción literal, digamos, ¿no? Pero hay que hacer la interpretación. Entonces, va a depender mucho del contexto, estas conjugaciones, ¿ya? ¿Vale? ¿Qué te? Una ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Walikiwa. Muy bien. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Ya? Pakal alwat pakatan kausara koy. Ñakuru Yatichiri. hikisiñan. Sí, unas, Maya chiktirisma. unas. Panga kunasa sutjaneja. Depende ya tiskite. A ver, hichuru hiskaya. Kunarsa takichini. Mayra que achiktasirisma. Asistencia. Walta apjita yatichiri. Asistencia. Ah, ya. ¿Vale? Kisjano. Nam tuktap haraktanaga. Yatichiri. Ya. Malmaitiri. Kunata kis. ¿Vale? Hilata. ¿Vale? Kuna pich nehaya. Kumaj. Hikisinkam. Ñanqurkam. Ikisinkama yatichiri. Ikisinkama yatichiri. Gamay yatichiri. Hikisinkamay. Ellos bajar, baji, sin cama, ya